Espero que este capítulo salga pronto. Por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama La Sobremesa. Es un espacio que tenemos en esta casa para hablar con gente sobre gastronomía, cocina y cosas. Y lo hacemos después de almorzar como para reposar y para estar chill. Nos acabaron de categorizar, según nuestro invitado, como un podcast de gente rara que cocina. Entonces, él muy amablemente decidió venir acá porque me imagino que también se siente identificado con esa apreciación. Sí. Entonces, o sea, como gente rara y que cocina. Sí. Estamos en Spotify y en YouTube, por favor, ya hay 2 episodios, por favor vayan y los escuchan. Me pueden encontrar a mí como Pau Rayar Piso, la cocina, tanto en TikTok como en Instagram. Y también tenemos un negocio de pasta artesanal llamado El Mío Pasta. Y si compran por ahí, pues van a ayudarnos a desarrollar proyectos como este y muchos otros más. Entonces, bienvenido, Miguel. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, hasta ahora. Ha sido un buen año. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Estuvo rico? Delicioso. Estuvo... Ya, además, garantizaste unas ventas. Súper. Les cuento un poquito sobre, o bueno, voy a dejar que Miguel Olaya ahorita les cuente qué más es, pero me habías contado que habías estudiado historia, también tienes un poco de periodista, también tienes un poco de ingeniero, tienes un poco de cocinero, en fin, sí. Has hecho muchas cosas en tu vida. Sí. Entonces, para ser más específico sobre todas las cosas que haces, actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, desde el punto de vista de las fuentes de ingreso, trabajo en el distrito, dirijo un observatorio distrital y también soy profesor de estadística para niños que no quieren ver estadística, que escogieron su carrera para nunca ver estadística, pero les tocó. Oye, qué buena conciencia, qué bueno que seas consciente de que tu materia es para gente que obligatoriamente tiene que ver estadística. En mi carrera, en mi caso, fue bioestadística. Ah. Ok, ¿y eso qué tiene que ver con la cocina? Si uno aplica la estadística, por ejemplo, en la producción, que es como lógico, pues tienes un mejor control del desperdicio y vas a ser más eficiente. Sí, claro. Vas a ahorrar más plata. Entonces, eso es como lo mínimo. Y creo que eso fue esa forma de pensar fue algo que me ayudó a hacer la transición entre la cocina como gusto a hacerlo como con un poco más de rigor. Ok, muchas cosas me contaste en tu perfil y muchas cosas me contaron sobre ti. Buenas, debo aclarar. Igual me causa mucha curiosidad que desde una edad tan temprana, y creo que así lo interpreté cuando me contaste cosas sobre tu vida, desde edad temprana estuviste interesada en la cocina. Y quiero hablar sobre eso porque eso es algo que siento muy en común contigo. También desde muy chiquita tuve ese interés en la cocina, pero quiero saber si fueron por los mismos motivos o si fueron por razones diferentes. Entonces, ¿de dónde sale el interés desde una edad tan temprana en la cocina y en los alimentos y en la gastronomía? No es muy claro. No lo tengo muy claro. ¿No lo habías pensado? No de esa manera, pero sí sé que desde muy chiquito hay un recuerdo que tengo muy, muy claro, y es que nos invitaron a comer a el que era mi pediatra, que era muy cercano a mi mamá, porque habían sido vecinos, y su familia, y había un libro de recetas muy bonito, como ilustrado. Ya. Y creo que eso me llamó mucho la atención. Pues yo siempre tuve una buena relación con los libros, digamos que ese fue el ambiente en el que crecí, entonces era un libro con unas ilustraciones muy bonitas. Sí, eso te iba a preguntar, si fue por las recetas o fue por las ilustraciones per se o... Ambos, o una cosa yo, eso es lo que no tengo, sí. lo que no tengo claro, y que esa receta era pues lo que nos estábamos comiendo en ese momento. Oh, qué interesante, qué chévere. Sí, y también tengo recuerdos así como de saber que tal cosa era muy rica y querer entender cómo la habían hecho. Ya. Pues además cosas muy básicas, comida de niño, como una ensalada de atún, que era atún con cebolla cocinada, mostaza, mayonesa y crema de leche. Y ya.
Sí, pero a mí me encantó. Me encantó, me encantó. Y le dieron la receta a mi mamá y después eso era como parte del repertorio de lo que me mandaban en la lonchera. ¿Esa era tu comida favorita o tienes otra que le tengas aún más cariño? Y claro, pues ya en el caso personal, pues el ajiaco es lo que marca la vida, pues como ha sido para muchas familias bogotanas. Sí. Pero en el caso de mi mamá, que viene de una familia pues de Bogotá, pues ella nació en Bogotá y mis abuelos maternos también tienen su origen en Sesquilé, mientras que la familia de mi papá era del Tolima y del Huila. Entonces, por el lado bogotano, el ajiaco siempre ha sido clave. Sí, y tú y yo creo que esas fueron las pocas cosas que hablamos por WhatsApp sobre el ajiaco. Tuvimos una conversación extendida sobre el ajiaco, que vale la pena tenerla siempre. Sí, es una obsesión, porque también uno de los recuerdos que tengo, pues era un antojo que yo le pedía a mi mamá y ella me llevaba a hacer el mercado, y una de las cosas que tengo muy presente es el sabor de la crema en ese momento. El sabor que tenía la crema la crema que uno conseguía en La Fama. Sí. Que no era crema pues comercial, que sabe más a dulce. Dilo que aquí nadie nos patrocina, entonces sí. No hay problema. Que sabe más a dulce, que no es lo suficientemente espesa, que no sabe a grasa como debe saber la crema. Y que sobre todo no tiene ese sabor particular como fermentado. Y volver a encontrar una crema con esas características pues tomó algo de tiempo, pero afortunadamente tengo un proveedor identificado. Pero bueno, ahí creo que me estoy desviando. El caso es que el ajiaco era muy importante y fue la puerta pues ya para comenzar a pasar de estar interesado en la cocina como espectador a ya poner manos a la obra. Y curiosamente también había muchos libros, pues digo muchos, sí, deben ser muchos, libros de cocina. Sí. En mi casa. También recuerdo de niño estar viendo las fotos y pensar, chévere llegar a ese resultado. Hacer eso. Y eso fue también parte de la inspiración para comenzar a hacerlo. Entonces yo comencé a cocinar, creo que claramente a partir de los 11 años. También tuve mucha libertad de hacerlo, afortunadamente. ¿Fuiste autodidacta o tu mamá estuvo durante el proceso? Mi mamá me enseñó muchas cosas. Otras cosas las hice pues ya de manera autodidacta, como ensayando y de todo, pero no, pues mi mamá era la guía siempre. Okay. Después ya más adelante lo hice más de manera autodidacta. Y como dato random así como para preguntar, ¿cuál es el peor plato que recuerdas que te haya quedado en esa experimentación? Pero el peor, o sea, que tú digas como, yo tengo uno y fue las primeras lentejas que yo hice. Esas lentejas duraron 8 días en mi casa porque nadie se las quería comer. Entonces eso lo tengo claro. ¿Cuál fue el peor? Esas lentejas que yo creo que hice como cuando tenía 13 años, algo así. Horrible. Yo también tengo una historia muy desastrosa con lentejas. Afortunadamente no fui yo el autor del desastre, sino mi papá, que él sí no tenía mucho talento ni mucho ánimo exploratorio. Era como una Semana Santa, entonces y mi mamá se había ido. Mi mamá no cocinaba sino en ocasiones especiales, pero pues también estaba de vacaciones de la empleada, y mi papá decidió condimentar las tradicionales lentejas de los miércoles, con unas pastillas de ajo que le estaba tomando para supuestamente mejorar Deberían ver la cara del productor en este momento. Unas pastillas que él estaba consumiendo para mejorar el corazón, cualquier cosa así. No. Y esa vaina sabía, pero bueno, no se imaginan. No creo que mis lentejas hayan llegado a eso, la verdad. Pero bueno, ese no fui yo. Lo que yo recuerdo claramente es una vez
ese sí fue como con ayuda de hacer, era como una receta del el menú diario colombiano, que era un libro que tenía 3 secciones y entonces uno podía cuadrar el postre y el principal y bueno, la entrada y el principal y el postre. Entonces tenías varias combinaciones. Pero uno de esos era como un estofado de carne y un error común es pues hacerlo con cualquier tipo de carne. Y eso, si uno no lo hace con criterio, pero el criterio se desarrolla después. El lóbulo frontal se desarrolla tiempo después, sí. Entonces si haces un estofado con carne de primera, que uno dice, pues tengo que usarlo mejor. Va a quedar seco y va a quedar... Bueno, eso fue incomible en su momento. De tan buena que era la carne. No, un estofado se hace con carne. Es la forma de aprovechar cortes más. Sí, ya, entiendo. Ok. De menor calidad. Ok, y de libros de cocina, ¿cuál es tu favorito? Uno que me marcó bastante es un libro de Herbetiz que se llama Tratado Elemental de Cocina. Herbetiz es un químico francés que es el que inventó el término gastronomía molecular, caspeado término gastronomía molecular. Ya vamos a hablar de eso, no te preocupes. Y el libro pues realmente es una inspiración. Y eso, como se dice ahora, resonó mucho con, pues, también cosas que andaban mucho en la cabeza cuando era niño, y era como cocinar científicamente, como cocinar más racionalmente. La intuición de que ahí están pasando cosas de laboratorio, hay transformaciones y todo eso, que puede ser evaluado, medido, en fin, tratado científicamente, y también eso nos da una herramienta para proyectarnos hacia otras cosas y crear. Entonces no es un libro de recetas, este tratado de Herbetiz, es casi que un manifiesto sobre el poder liberador que puede dar la ciencia en un entorno en el que hay demasiada rigidez por la tradición. Y creo que por eso resonó bastante conmigo. Y volviendo al ajiaco, hay una fórmula muy clara, pues toda la familia tiene su fórmula de ajiaco y mi mamá tenía su forma de hacer el ajiaco y sus agüeros, y lo que había que poner a prueba es si esos agüeros funcionaban o no funcionaban, o más bien si dejar de hacerlos iba a tener otro resultado deseado o no deseado. Ajá. Hoy mi fórmula es bien diferente y mi técnica es bien diferente A la de tu mamá. Sí, okay. Conserva algunas cosas, eso está interesante. Pero en ese sentido es bastante porque yo sí soy súper apegada a la receta de mi mamá. Hay cosas que se conservan, pero sí, otras ya se han podido ir transformando. Y en ese libro encontré bastante sustento. Yo lo comparto cada vez que puedo. Incluso lo he perdido un par de veces, me tocó volverlo a comprar. Sí. Hablando de cocina molecular y de toda esta movida como experimental que ha habido en la industria gastronómica de un tiempo para acá. También como historiador quería preguntarte, la cocina ha tenido pues para mí como 2 momentos determinantes en la cocina, de acuerdo a lo que he leído, he visto, he estudiado. Son 2, uno, pues el descubrimiento del fuego, es una cosa básica. Cocinar ingredientes es algo que cambió la historia para siempre y para siempre. Y siento que también hubo otro cambio muy importante que fue la creación de las brigadas de cocina, porque le puso un orden a la cocina. También la gente cataloga como uno de sus hitos que se ven en la cocina molecular. Entonces quería preguntarte qué opinión tienes sobre esta aseveración en que si la gastronomía molecular sí es un hito tan definitivo para la historia de la gastronomía y pues de la historia de la alimentación en general.
Creo que hay que hacer una claridad importante y es algo que le toca hacer, he visto que le toca hacer a Betis todo el tiempo, y es que él habla de gastronomía, el oficio, y al hablar de molecular se refiere a la misma... Él usa molecular en el mismo sentido en el que se habla de química molecular. Entonces es la gastronomía en el nivel molecular. Y en ese sentido, toda gastronomía es molecular. La existencia es molecular, ¿no? Sí, claro. Y todas las transformaciones... Sí, todo lo que ocurre en la cocina es químico y por ende es molecular. Exactamente. Sí. Entonces, él lo que está proponiendo es un cambio de perspectiva, ¿no? Como decía, pasar de lo tradicional o de lo atávico a un sentido crítico y científico para hacer mejores productos o productos distintos. Se acaspea en el momento en el que se reduce exclusivamente a el uso de sustancias. ¿Para desarrollar nuevas texturas? Sí, que son además del entorno, pues de la industria de alimentos, para texturas, principalmente. Entonces, un gel más estable. O un gel, una espuma, etcétera. Exacto, pero en realidad la cosa es aplicar más sentido científico a la cocina. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿No lo podría hacer mejor de otra manera? ¿No me saldrá mejor? ¿O no será más eficiente si lo hago de otra manera? Esas son las preguntas de esta perspectiva molecular. Okay. O deberían ser. Me parece muy buena la respuesta, porque justamente ahorita lo que se entiende por cocina molecular y por lo que se está llevando los restaurantes, principalmente de autor, es justamente la creación de estas nuevas texturas. Y inventarse la rueda, básicamente. Pues para sí. mí. No, claro que lo es, porque toda la comida producida industrialmente usa eso, usa estas texturas y usa esto. Yo no tengo nada en contra, pues, de las comidas de paquete y no sé qué, y me encanta, y tampoco me encantan los chitos, pero a veces sí me encantan las papas fritas. Bueno, detrás de una papa frita hay todo un estudio racionalizado, un diseño de producto, ¿no? Sí. Y una transformación mucho más elaborada de lo que puede ser una papa frita hecha en la cocina de una casa. Pues es el negocio de, ¿no?, hacer una papa que le guste a todo el mundo y que se vuelva adictiva. Todo eso es lo que se termina llevando a estas cocinas, y por eso también es que son prácticas mucho más caras, porque es algo que está hecho para el nivel industrial, desarrollado en restaurantes, pues en escala de restaurantes, y sin el valor agregado, bueno, sin que eso lleve a que uno perciba que lo que sirven en esos restaurantes tenga una gran calidad, ¿no? Es más el espectáculo de la cosa. Esa es una crítica también muy interesante que hace un autor español, que yo no sé si se murió porque nunca lo volví a ver por ahí hablando, que es un crítico gastronómico que se llama Miguel Sen. Él lo hace para criticar al bully, pues a Ferran Adrià, y una de las cosas que... Probablemente vaya a estar muy de acuerdo con esa persona. Pues una de las cosas que señala es, con el ánimo de innovar, innovar en el sentido de estar haciendo cosas nuevas permanentemente, porque si no nos morimos, nos tragó el fracaso, ya no hay con qué compararlo. Mientras que si nos centramos, por ejemplo, en el universo de las papas fritas, son todas las propuestas distintas para diseñar una papa frita con unas determinadas características. Entiendo. Me parece. Y podemos hacer esas comparaciones. Y en ese sentido es más interesante ver la dimensión de la práctica de la cocina como interpretación, como interpretar una obra que ya existe en la versión
que a uno le parece que suena mejor, a ser un compositor y estar permanentemente haciendo música nueva para estar relevante. Ok. Ya que mencionas el tipo de restaurantes que tienen este tipo de temática, llamémoslo así, de cocina molecular, y que dices que es más caro, evidentemente, que una cocina tradicional, ¿te resulta rentable? ¿Te parece rentable? Concretamente, no sé, habiendo chismoseado, habiendo chismoseado estados financieros de restaurantes con ese perfil, parece que sí es bastante rentable. Ok. ¿A costa de qué? Pues hay que hacerse varias preguntas. Es que, o sea, pero, o sea, sí, la pregunta sí, pues económicamente parece ser muy rentable, pero pues por eso hice un pero muy largo, ¿no? Sí es también rentable y honesto con un comensal que va a probar ese tipo de experiencias. Mi pregunta también va muy centrada en eso, como es rentable también como experiencia, como diferencial, como... sí lo será si es lo que estás buscando, y obviamente hace parte de lo que los ha llevado a estar bien posicionados. Es claro que, aunque eso tenga todos los cuestionamientos, ahí se va por la experiencia y no por el producto. Pero pues si eso es lo que estás buscando también, realmente sí pueden ser experiencias únicas. Pues, si no estás buscando la interpretación de algo, como estaba diciendo, sino una obra original y que sabes que no vas a volver a probar por la razón que sea, porque el menú no se va a repetir, porque no lo vas a poder reproducir en tu casa, porque no lo vas a encontrar en otros restaurantes, pues ahí está bien. Sí. Son enfoques diferentes, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien, y hay gente que lo hará hasta de buena fe. A Viviana le hice una pregunta muy parecida en nuestro episodio pasado, pero se la hice con un enfoque muy diferente, ya que ella trabaja mucho hacia redes sociales y hacia las tendencias que se van desarrollando día a día. Te preguntaría cuál es tu imperio romano en la gastronomía, pero en el sentido de qué es lo más importante que ha pasado en la historia de la gastronomía para ti. Si hay un tema relacionado también con esta intersección de industria o procesos industrializados y comida. Y es que, bueno, ¿en qué momento se entiende que la industrialización es algo que también puede, más bien, en qué momento la comida también se industrializa? Sí. Y eso pasa por pues generar una serie de estándares, identificar unas oportunidades y racionalizar en el sentido científico e ingenieril qué se puede hacer con la comida. Y en el caso colombiano, hay unas experiencias ahí a las que les estoy siguiendo la pista de manera desordenada, pero bueno, digamos que son un side project. Porque hubo una institución en el gobierno, desde el gobierno nacional, cuya misión era industrializar varias cosas, pero principalmente productos alimenticios, desartesanalizar ciertas producciones. Te estoy entendiendo bien como la discusión que hubo alrededor de la panela o lo que ocurrió alrededor del biche o algo así, o No, cualquier... te estoy hablando de algo que pasó hace más de 60 años. No sabía. Sí, que probablemente tuvo que ver con la necesidad de crear un mejor café, pero comenzó a mostrarse en otros lugares gastronómicos, y de ahí sale, por ejemplo, las arepas industrializadas, y eso pasa por un proceso de adaptación tecnológica de otros lugares. Las arepas en Colombia se hacían a mano, y un día dicen esta organización gubernamental, pues adaptemos máquinas tortilleras, y lo hacen, y deciden, por ejemplo, que la arepa que mejor se adapta a eso es la arepa paisa, porque las otras arepas son más complejas y parecen menos una tortilla, y
eso pudo haber significado que se estableciera la idea de arepa paisa como arepa hegemónica. Pero eso es una hipótesis ahí que tengo. ¿No? Eso es un, No, pero está interesante, está muy interesante. Ese es un ejemplo, pero en realidad tenían un portafolio mucho mayor como para hacer salsas, salsas en sobre, o areparina, o aprovechar otras harinas que hubiera por ahí, o sacar azúcar de otros productos, o sacar otros productos a partir de la caña y convertirlo en procesos industriales. Me parece muy, muy interesante que eso saliera del gobierno. Obviamente tenía que ver el capital privado, pero era una organización del gobierno. Ya. Y era un proyecto de industrialización del país en general, pues para sacarlo del estado artesanal. Okay. Y eso tiene unos antecedentes también como de racionalizar la agricultura, hacer más productivo el campo, comenzar a usar pues, precursores, etc. Pues para alimentar más gente y para poder vender más por fuera. Y en eso hay más de 100 años de historia en Colombia. Y hay bastante información al respecto, muy, muy interesante. Si fuera a hacer como un doctorado hoy, yo lo haría sobre ese tema. Sí, no lo voy a hacer. No estoy tan desparchado. Ok, sí, hace falta un poquito de oficio para ello. Y tiempo. Sí. Y bueno, y a nivel personal, ¿cuál es tu imperio romano en la gastronomía? Pues era el ajiaco. Sí, esa es la obsesión siempre. Pasemos a hablar entonces del ajiaco. Sí. Me contaste que tuviste un par de negocios, restaurantes, y uno de ellos fue sobre ajiaco, el Concejal. Sí. Y otro antes. Y otro antes. Pero pues mi interés, o sea, es que también el ajiaco es uno de las cosas más preciadas para mí y yo creo que para muchos de los bogotanos. Sí, claro. De hecho, a mi mejor amiga le conté que tú venías, que eras como el tercer invitado, que alguna vez fuiste catalogado como el mejor ajiaco de Bogotá. No. O algo así. No lo logramos. O que intentaron serlo. Y ella efectivamente me dijo, pero no es el ajiaco de mi mamá, entonces ¿por qué? Y también en la conversación que tuvimos por WhatsApp cuando recién nos estábamos conociendo, pues yo te llegué a decir, es que el mejor ajiaco de Bogotá es el que hace la mamá de cada uno. Sí. Eso funciona así. Sí. Y creo que por eso esa es la conexión que todos tenemos como bogotanos con el ajiaco y efectivamente cada uno tiene su conexión. ¿Cuál es la conexión emocional específica o racional o la conexión en general que tú tienes con el ajiaco? ¿Por qué? Pues de nuevo es mi mamá. Es como la demostración de cariño por la satisfacción de los antojos. Entonces hay recuerdos y hay de todo. En el Concejal teníamos... El Concejal era una cocina chiquita en la Perseverancia, ¿no? De 4 metros cuadrados. Sí. Pero en el fondo entonces lo hice decorar con una ilustración hecha a partir de una foto que me regaló una tía y era una mesa, estaba mi papá, mi mamá, yo y mis primos, pues que son como los hermanos que hubo, niños. O sea, ninguno tenía más de 7 años. Ya. Y estábamos ahí comiendo ajiaco. Además, con unos cosas que hacían parte de la mesa que hoy yo rechazaría. Por alguna razón en la familia Gómez, que es mi segundo apellido, se comía el ajiaco con pan francés. La mesa está servida con pan francés. ¿Cómo por? Bueno, no te juzgo porque en la familia de nuestro productor, mi novio, tienen también una costumbre muy rara y es
no solamente en los cumpleaños, sino en cosas como el año nuevo, siempre hay una torta de cumpleaños en la mesa. Y esto lo descubrí un día que como que estábamos viendo videos viejos de celebraciones y eso de los 90s que estaban celebrando. Y una vez, en varios años, en varios videos de celebraciones de fin de año, había un pastel de cumpleaños. Y yo, pues, ¿quién cumple años el 31 de diciembre? Y ellos como, pues el año, supongo. Y papito Dios. El cumpleaños de Jesús. Sí, eso sí tiene sentido. Entonces sí, siento que eso sería una costumbre rara. Es una segunda costumbre rara que escucharía de tener pan francés con... Sí. Con sopa, pues con el ajiaco específicamente. Sí. ¿Y era con solo el ajiaco o con otras sopas? No sé, no recuerdo. Pero sé que era esa la costumbre, que además tenía que ser pan francés de la panadería San Fermín, la de Lourdes. Yo ya no lo hago. Ya rompiste no con lo esa hago. tradición. No, y hace rato. Y tampoco uso el arroz. Pues no lo sirvo con arroz. En el Concejal se servía con arroz porque era una deferencia a la gente que considera que se necesita arroz para el ajiaco. No, acá no también. Es mi caso. O sea, yo siento que el ajiaco sin arroz hace daño. Bueno. Sin arroz y sin aguacate. Bueno. Cada quien, ¿no? Cada quien, sí. El ajiaco es muy importante porque es como de las... es una clara materialización de la identidad bogotana, ¿no? Sí, es cierto. Y sí, estoy de acuerdo con que nada nunca va a superar el ajiaco de la mamá. De cada quien. Sí, o sea, yo solo aspiro a superar el de la abuela. Pero la mamá no, eso es imposible. Eso es imposible. Ya mi caso es especial porque pues ya me toca ser mi propia mamá, porque mi mamá murió hace mucho tiempo. Es la familia y es el entorno grande de la ciudad. ¿Por qué llamaste a tu restaurante El Concejal? Por una bobada, porque había... No, pues, o ¿Recuerdas al concejal de la familia? No. Bueno, había un concejal de un partido... Aquí producción nos está diciendo que sí, pero yo no me acuerdo. De un partido evangélico. Era Marco Fidel algo. Se autodenominaba el concejal de la familia y pues hacía todo el... A ver, su obra política era defender los valores tradicionales, etcétera, entre ellos la familia. Y yo, entonces, me inventé en Twitter que yo iba a ser el concejal de los solteros. Y en el momento de hablar, de pensar qué nombre se le iba a poner a eso, entonces la asesora de mercadeo con la que hablé me dijo, pues pongan el concejal. Y ya, eso fue. Después tocó darle una vuelta y decir que el concejal te representa, que el concejal te gobierna, ¿no? Que el concejal es la autoridad máxima en la ciudad, ¿no? Claro. Y pues ya como comentario aparte, te decía que dirijo un observatorio distrital, y su tarea principal es pues qué chistoso. ver qué es lo que están haciendo los concejales. Entonces, Eres el concejal máximo. Realmente yo nunca le había puesto cuidado a lo que hace el consejo. Y llevo todo este año viendo qué hace el consejo. Y me pregunto, ¿qué tan bien estuvo usar ese nombre? Por lo menos la coincidencia está... Pues a mí no me parece una historia boba, me parece incluso una historia chévere de contar, o sea... ¿Por qué decidiste tener un restaurante? O sea, tuviste dos. El primero, rápidamente, ¿qué hacías en el negocio? O sea, el segundo fue ajiaco, el primero era... El primero era una experiencia como la que haces tú, una experiencia en mi casa, y vendía cupos de ajiaco.
todos los sábados. Ok. Solamente había 25, se llamaban 25 ajiacos. Y, Interesante. y pues íbamos sirviendo según llegaba la gente. Y si se acababan los 25, pues ya, la gente llegaba después de eso, pues de malas. No hay ajiaco. Y pues en su momento fue muy oportuno que estaba comenzando a crecer Twitter. Entonces se volvió como un lugar Claro, viral. y un lugar de encuentro de la gente de Twitter. Entonces ahí nacieron muchos romances. Unos siguen, otros no. Interesante. Sí, eso le dio bastante tracción. Pues eso me tocó dejarlo por un rato. Después fue otro restaurante a puerta cerrada que lo hice con me asocié con una que había estudiado conmigo y lo hicimos en la casa de ella en la Alhambra. No duró mucho tampoco porque la socia decidió regresar a su planeta y porque era salvadoreña. Y ahí quedó. Ajá. Y después ¿Y de qué era? ¿Qué temática? No, ese sí era más de autor, si se quiere, y se llamaba Revelación. Ese no le fue nada bien, la verdad. Y la historia del concejal, pues eso también fue un golpe de suerte. Yo en ese momento, en 2018, trabajaba en una startup que funcionaba en La Macarena. Entonces íbamos a almorzar todos los días a La Perseverancia. Esta es la primera vez entonces que digo esto, pero bueno. Y entonces estaba recién premiado el ajiaco de Tolú. El de Mamaluz. Ajá. Y a mí me pareció bastante decepcionante. Por 2. Se siente liberador decirlo en un micrófono. Bueno. Sí. No, pues dije, ala, pero esto va a ser el mejor ajiaco. Puede ser mejor. Tiene que ser mejor, si es el mejor ajiaco. Y resultó que soltaron un local ahí antes de que fuera la locura que es hoy la Plaza de la Perseverancia. Entonces fue un golpe de suerte. Y conseguí ese local y arranqué con eso. Y el concepto comenzó como piloteando algunas ideas, como de sopas en general, porque esa es otra idea que tengo. Pero finalmente lo que prevaleció fue el ajiaco. Entonces dije, bueno, pues que sea el ajiaco. Pues que sea el ajiaco. Al fin y al cabo es el Imperio Romano. Entonces de ahí salió y pues todo iba muy bien hasta que salió el COVID. Hasta y la ya. pandemia. Sí. Creo que en algún momento entonces también Luz Dari, Mamá Luz, se dio cuenta de que estábamos compartiendo demasiado mercado y un día agrandó la olla. Sí, ella tuvo un local aparte, ¿no? No, es que ya había comenzado, lo que tengo entendido es que ya había comenzado en la Concordia y la desplazaron a la Perseverancia. Y entonces ahí siguió. Después, hace poco fue que abrió, hace 3 años creo, que abrió un restaurante en una casa grande en la Candelaria. Pero no, me refiero a que un día pues agrandaron la olla para poder vender mucho más ajiaco. Entonces ahí nos quitó un poco de share del ajiaco en la plaza, porque pues yo no contaba con eso, pero la Perse en ese momento era muy raro, o el IPES funcionaba muy raro. Y particularmente la persona encargada de plazas de mercado, porque su visión era que las plazas eran el restaurante, pero los comerciantes éramos, cada uno se veía como debe ser, el chuzo de cada uno. Y el cuento desde la administración, que eso sí promocionaba la plaza a diario prácticamente, o sea, era publicidad gratis, afortunadamente, era: en la Perseverancia está el mejor ajiaco.
pero no decía ¿Cuál? cuál. Y lo que comenzó a pasar también es que todas las cocineras comenzaron a hacer ajiaco. Ay, no puede ser. Y no solo hacer ajiaco, sino más barato. Y ya, eso rompió todo. No fue solo el COVID. No, claro. Me pusiste a reflexionar. ¿Sobre qué? Es que la competencia en este mundo es fuerte. Así uno no. Por más de que uno esté haciendo las cosas lo mejor que uno cree, siempre hay alguien que lo está haciendo mejor o alguien que lo está haciendo más barato. Especialmente en Colombia, el único factor diferencial o el mayor es siempre el precio. Y bueno, en teoría hay otras formas de diferenciarse, pero siempre acaba siendo el precio. Y siempre quien ofrece el precio más bajo parece triunfar. La porción más grande al precio más bajo. O la porción más grande, ¿no? El mayor value. Pero ahí siento que, o sea, ahorita estamos viviendo también en un momento en que sí, o sea, siempre el común denominador es como porque te va a pagar todo eso si hay alguien que lo hace más barato. Pero también como está ahorita muy en alza el esnobismo de yo fui a este restaurante donde probablemente me sirvieron un poquito, estuvo feo, pero estuvieron X, Y, Z famosos y el lugar es súper bonito y súper instagramable, entonces Sí. me gusta comer ahí. O sea, siento que, y creo que antes era como 90% era el precio y 10% era la experiencia del lugar, y ahorita siento que es una balanza muy equilibrada 50-50 en esta apreciación. Y al final uno a veces se siente, yo me he sentido muy perdida a veces porque es como, o sea, de nuevo, uno intenta hacer las cosas lo mejor que uno cree y lo mejor que uno piensa. Pero entonces tampoco tengo el lugar más instagramable. Espero en un futuro sí. En un futuro muy cercano. Espero que sí, recemos. Pero por lo menos me pasa con la amiga que te comentaba ahorita, por ejemplo, que ella tiene a sus estudiantes y por sector, supongamos que los de la universidad decían sí, yo voy, pero hicieron como cara de ven y dónde queda el lugar, y fueron como en este sector y fueron como eso es demasiado sur cuando estamos en la parte más central de Bogotá. Entonces sí siento que es un poco raro y es como, pero pues la comida está rica, pero no vinieron por el lugar, entonces es como uno nunca, a veces es muy difícil saber qué es lo que la gente quiere. Es demasiado complicado. Sí, y más cuando se trata de algo de un producto como que haría todo el mundo, como el ajiaco. Ahora, parte del concepto era, como era el concejal de los solteros, la gente que no tiene familia en el sentido clásico, que la familia son los amigos y que no tiene tiempo para el autocuidado, o que no es su propia mamá, o que no quiere molestar a la mamá que hace el mejor ajiaco. Obviamente iba a ser una alternativa como a eso. Eso era el diferencial que yo buscaba ponerle en un entorno en el que el ajiaco está dominado por restaurantes de fotografías de color sepia de Bogotá. No, y de 40. Familias, o sea, tú no ves a una pareja de solteros yendo, o sea, van al lugar más in de la ciudad y a comer como, o a comer en un bar o algo así. No van a un target tradicional como un ajiaco, que es como, no sé, una mamá diciendo, voy a invitar a toda mi familia a comer ajiaco. O vamos a ir toda la familia a comer ajiaco a cierto lado. Entonces me parece interesante. Pero las personas pueden tener una oportunidad de consumo del estilo, quiero mostrar quién soy, quiero mostrar que soy de Bogotá mediante el ajiaco. Mi primera elección sería mi propia familia, pero no quiero meter a mis amigos en el entorno de familia y que terminen ahí abrumados. Claro. Y tengo estas opciones, ¿no? Entonces era ponerse como esa otra opción. Pero pues a la Perse llega cualquier tipo de... Bueno, a la Perse llegan turistas internos sobre todo, ¿no? Como bogotanos que dicen, ¿existe la Perse? Sí. No pensé que... Me pasó una vez.
No, yo pensé que esta plaza No, iba a estar llena de gallinas. Y deja tú, la Concordia es aún más desconocida. Sí. Que allá sí no llega ni Dios a veces. Pero había gente que no había ido nunca a una plaza de mercado. Entonces Uf. tenía unas ideas, pues íbamos a estar comiendo en los bultos de mazorca. Literalmente, dicho por alguien. Bueno. ¿Y era de Bogotá? Para este tipo, ¿Era de Bogotá? sí, bueno, turistas internos, es como lo exótico dentro de la... Pues sí, porque de es que una es ciudad de La normal Paz. como que un turista extranjero venga y diga como, ay, en Bogotá tienen internet y autopistas y no sé qué. ¿Sí? Pero que le digo un bogotano, como pensé que iba a estar comiendo en un costal de mazorca. Bueno, eso puede pasar. Ve. Y entonces, ese era un tipo de cliente como un poco más agradecido con la experiencia, pero había otros, pues una vez alguien con el que me tocó pelear, que porque le parecía muy caro, en una plazoleta de comidas pagaba la tercera parte, algo así. Ya. Y esa es como la paradoja del ajiaco. El ajiaco es entrañable, el ajiaco es mi identidad, el ajiaco es sagrado, el ajiaco merece un templo, pero es que el ajiaco está en todas partes, entonces ¿usted por qué va a cobrar tanto? Porque voy a querer calidad en algo así, Qué ¿no? fuerte. Y así pasa con muchas cosas, pero en particular el ajiaco, que tiene un lugar como más relevante, me parece. Tus negocios han estado muy centrados hacia el ajiaco. Sí, o Y... terminan en O el terminan ajiaco. en el ajiaco. Supongo que también es por esa conexión emocional que tienes. Y porque es lo único que sé hacer en la vida. Ay. Y mi siguiente pregunta va a centrar en eso porque también, pues sí, yo también tengo una conexión centrada con el ajiaco, pero pues mi conexión evidentemente es la pasta y por eso tengo un negocio de pasta artesanal. Y la primera vez que vi haciendo a dos personas que extraño mucho y que quiero mucho y que siempre les agradeceré por todo, cuando los vi haciendo pasta, los dos, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la producción, pues fue amor a primera vista para mí. Y yo dije, tengo que dedicar mi vida a esto. Entonces esa como que es la conexión que tengo y pues por eso tengo un negocio centrado en la pasta. Y bueno, lo intento combinar con la gastronomía colombiana pues porque también hay cierta conexión ahí inevitablemente. ¿Te parece que tener una conexión emocional ayuda a que un negocio sea aún más exitoso? Desde el punto de vista de el dueño del Lo que tú negocio o de los consideres, clientes. lo que tú consideres, uno como éxito y dos, la conexión emocional que pueda surgir tanto de los clientes. Me parece que de los clientes es fundamental. Sí, Pero desde tú como dueño, ¿también te parece importante? si hay un compromiso con que lo que uno hace esté bien y que sea satisfactorio, y esa satisfacción pasa porque lo que uno pone ahí sabe a lo que uno espera que sepa. No, y no hay nada como que el comensal te diga, oye, está muy rico. Claro. Sí, no hay Claro. nada como eso. Pues eso es clave. Y eso termina traduciéndose en algún no sé qué, siempre. Y uno lo nota cuando tiene más, o tiene más cariñito, o tiene mejores cocineros, como con más fundamento. Eso siempre uno lo va a notar. Entonces, claro que eso también impacta en la clientela. Por eso también es tan duro enfrentar a un cliente que no aprecie eso y que termina uno comparándolo con algo hecho de otra manera y que es de menor calidad. O sea, y eso vale. Y si uno lo aprecia, pues uno lo paga también. Yo lo hago con el pan, por ejemplo. Pero también el cariño, bueno, Herbetis tiene un libro, otro libro, que no es tan chévere, pero en el que habla más claramente de lo que se ha entendido como amor. Amor es tiempo y dedicación para procesos que mejoran cuando se dedica ese tiempo. Sí. Claro, hoy, con toda la razón, está muy cuestionado el asunto del amor de la abuela, ¿no? Eso que llamabas amor era esclavitud. Sí, de hecho lo hablábamos con Viviana en el episodio pasado. Exacto. Tal cual.
pero ese es el producto de dedicarle tiempo a las cosas. Mejor cuando ya no se hace tal vez en ese sentido de obligación, pero ese es yo no tengo duda de que es el resultado de eso, tenerle esa paciencia. Pero pues definitivamente tampoco es lo fundamental para mantener un negocio a flote, porque también he visto muchos negocios que tienen, se nota el amor, se nota el cariño, pero pues de repente cierran. No, necesitas mercadeo, siempre. Sin mercadeo no puedes. Mercadeo duro o voz a voz, un voz a voz. O sea, tienes que ser súper bueno para que el voz a voz se vuelva tu única estrategia. Y muchas veces también pasa que muchos negocios se quedan de ese tamaño porque saben que no pueden crecer, porque no podrían darle la talla a esas expectativas de experiencia. Y eso, pues eso le pasa a mi panadería favorita. ¿Cuál es? Que nadie la conoce por su nombre, afortunadamente, porque es un nombre muy pecueco. Se llama Del Horno, que queda en el Parque Armenia, que es en Teusaquillo. Es un lugar bien chiquitico, pero es alguien lo reseñó como el mejor croissant de Francia, lo encontré en Colombia. Es un tipo que trabajaba, se llama Lucas, trabajaba en Criterion. Por alguna razón se aburrió de trabajar en Criterion. Por alguna razón. Por alguna razón. y decidió, se metió a aprender a hacer pan, con mucho fundamento. El man lleva haciendo el mismo pan. Yo lo conocí hace 13 años, pero lleva más de 15. No ha variado en nada. La gente lo visita desde fuera de Bogotá para aprovisionarse del pan semanal, pues porque ese es el nivel de calidad que tiene. Pero pues él está pagando un arriendo bajísimo allá. Si quisiera pasarse a la Soledad, que no es muy lejos de ahí, le tocaría comenzar a parecerse a Mistral. Sí. Y entonces ahí ya se vuelve insostenible. El negocio, sí, claro. La calidad del horno está muy por encima de Mistral. Mistral ofrece otras cosas, pero pues a este tipo no le interesa volverse ni un desayunadero chic, ni un lugar para teletrabajar. Le interesa vender pan. No, y lo entiendo por completo. Lo entiendo perfectamente porque, o sea, una de las muchas preguntas que me hacen cuando la gente viene a mi taller es como, ¿por qué no montas un restaurante? Y mi respuesta es porque no quiero. Básicamente. No quiero. Pero pues desarrollando mi respuesta es porque mucha gente ve como el pico de los emprendimientos y de los negocios como una manera de volverse millonario. Entonces es como, si tengo 2,000 pesos, ¿cómo los convierto en 500 millones de dólares? Y la mentalidad de tiburón, y etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente sí, evidentemente quiero que a mi negocio le vaya bien, que la gente conozca sobre pasta, y si lo hacen de la mano de lo que yo hago acá, está bien, pero no es un negocio del cual yo busque volverme millonaria. Y muchas veces me siento un poco como presionada, o a veces puedo pensar que puedo llegar a ser un poco mediocre porque no busco ser millonaria. Solamente quiero hacer lo que me gusta y comunicar lo que me gusta. Entonces entiendo perfectamente a esa persona, realmente. Pero el tipo no sabía nada de eso, se centró en hacerlo y hoy no hace otra cosa, ¿no? Y lleva más de 15 años haciéndolo. Para mí es una historia admirable en todas sus dimensiones. Además, que la gente llegue desde otras partes a comprarle ahí. El lugar nunca está desocupado, o sea, tiene al menos una persona. El producto se acaba de una. Toca ir a ver qué hay, básicamente. La calidad nunca ha desmejorado. Es un nivel de compromiso con esta vaina muy hijueputa. Y es además una persona que no puede ver, que no puede saludar, no es un operario por fuera de eso, es una escuela, básicamente su restaurante. Si apostara por otra cosa, y obviamente se lo han dicho muchas veces, él siempre habla de razones económicas,
pero yo creo que también es como ese miedo que ella tiene de que la cosa deje de ser como le gusta. Y parte de lo que le gusta es poder compartir esa calidad. No, y es que sí está bien, porque, por ejemplo, también he visto muchos negocios de pasta es que no, la línea de la pasta artesanal es muy delgada, ¿no? Entonces, si tú lo estás haciendo en un negocio chiquito, pero tienes una máquina extrudora, ¿sigue siendo artesanal? O sigue siendo, o también cuando tienen estas máquinas ravioleras, pues sí, de donde se sacan los raviolis. Entonces, sí siento que la línea de lo artesanal es muy delgada. Y yo he probado como varios raviolis que vienen ya en un paquete porque el negocio se les creció y ya se les dio como para hacerlo de manera, de venderlo de manera comercial en cadenas, en grandes superficies supongamos. Y vienen en paquete, pero pues siguen con la marca de Somos Artesanales. Y la verdad sí siento que, o sea, si a mí me dicen este negocio arrancó en una pequeña casa y ya estoy vendiendo en grandes superficies, siento que desde el trabajo que yo he hecho y desde lo que yo he probado de esos lugares, la calidad no es la misma ni el sabor sigue siendo igual de casero. Y también puedo entender a esta persona que me cuentas de esa panadería porque yo tendría el mismo miedo. Hace como un año, el año pasado, hice un curso de emprendimiento en la Universidad de La Sabana y yo le decía a una persona que también trabaja sobre las artes, le decía como yo no busco hacerme millonaria a través de esto, o sea, yo simplemente quiero que le vaya bien a mi negocio, que la gente conozca lo que hago y que la gente también tenga expectativas reales sobre lo que cómo puede alimentarse, o sea, puedes alimentarte bien, lo puedes hacer y puede ser muy rico y siempre que vayas a un lugar a comer, por favor espera salir bien satisfecho, no por la presión social de qué lugar tan bonito o que a todo el mundo le gustó. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer con el ajiaco de Mamaluz me parece una cosa súper liberadora, porque todo el mundo dice como, no, sí es el mejor ajiaco, no sé qué, y uno queda como, bueno, sí, si tú lo dices. Pero sí, o sea, yo siempre busco eso y sé que si yo llego, por ejemplo, yo soy muy cómoda trabajando en mi espacio, en mi casa, en mi taller, y si quisiera abrir un local adicional para hacer mis cosas, lo haría. Pero ya tener más de un local o más de 2 o 3 o irme a vender mis ravioles en una gran superficie, no me parecería lo mismo. Y es muy difícil mantener una calidad a grande superficie que a una pequeña escala. Y eso también hay que verlo de acuerdo a los objetivos que cada quien quiere. Sí, si te quieres masificar. Exacto. O sea, si realmente quieres hacer eso, y eso vendrá con sus propios sacrificios. Y sí, la calidad también se puede comprometer por ahí. Sobre el ajiaco quería contarte una cosa. Cuéntame. Pero esta cosa de crecer. Bueno, Luz Dari es de Tolú. Pues ella hace comida de toluana, que probablemente no se consiga en restaurantes. Los fiambres, por ejemplo. Una vez ella me dijo... Igual recordemos para la audiencia que es un fiambre, porque yo sí lo sé, pero de pronto alguien que esté escuchando no. Entonces... un fiambre es como una lonchera que se hace armando como un tamal con alguna masa, carnes y un huevo duro, principalmente. Y se envuelve y se cocina y se lleva. Normalmente se hace en hoja de plátano y no solamente puede ser una masa, sino que puede ser un almuerzo común y corriente, arroz, papa, pues así lo suelen hacer también hacia el eje cafetero. Sí. Entonces el arroz, la papa, la yuca, bueno, todas las harinas, y así para ver, nada de verdura, una carne, la hoja de plátano, el huevo y envuelto en la hoja de plátano y se lleva pues para que los jornaleros hagan lo suyo en el campo, tengan que comer en el campo y regresen a sus casas para comer. Exactamente. Y una vez me dijo que le gustaría hacer ese tipo de cosas, como mostrar esa comida, pues la comida cercana a ella, que el ajiaco era bendito. Obviamente, o sea, si la gente le va a hacer una cola. No, y tampoco estamos diciendo que esté feo, no, obviamente no. Pero pues de nuevo, el mejor ajiaco de cada quien es el ajiaco de la mamá. O en el caso del ajiaco de Miguel, para Miguel. Que el ajiaco era bendito, pues porque le había traído una gran prosperidad, pero lo que ella quería... Pero la encasilló. Sí, lo que ella quería
era hacer esa otra cosa. Mm, Entonces, a veces pienso que se condenó al ajiaco por ese lado. claro. Pues eso es algo que también... No sé si Lucas se condenó al pan, por ejemplo. Todos felices. Eso sí. No, pues si llega el dinero y el pan, de cada Pues, día, pues maravilloso. A pero... nosotros nos llegó con nos llegó como una bendición que llegara, que hiciera un producto así. Ujú. No sabemos cuál es el objeto de su pasión. Lucas una vez me recomendó un documental que se llama Jiro Dreams of Sushi. ¿Lo conoces? No. Bueno, muy recomendado. Ok. Ese lo dirigió el que terminó produciendo Chef's Table. A mí no me gusta Chef's Table. No me lo he visto con juicio, la verdad. Yo me aburrí de verlo. Jiro Dreams of Sushi es muy diferente. Tiene mucho estilísticamente, pero es muy diferente porque no es un documental sobre un cocinero, es un documental sobre una persona obsesionada con lo que hace. Tanto que sueña haciendo sushi. Okay. Y el tipo llega a hacer sushi porque era como hacer empanadas. Pues era comida callejera, comida sin ningún nivel así de... ni de sofisticación, ni nada de ese estilo, pero está obsesionado con la calidad, está obsesionado con ser el mejor haciendo sushi. Y tiene 95 años. En el momento en el que hacen el documental tiene 88. Uf. Y ahí sigue. Y dicen, y no ha dejado de ir nunca. Es muy interesante por eso. Esa obsesión que lleva a la calidad. Algo que parece tal vez muy japonés, pero Sí. desde el quién sabe qué prejuicio. Pero bueno, a pesar de que nunca llegó a eso por necesidad, pero está obsesionado ya con eso. Ya se metió en ese cuento. Eso me parece increíble. Te recomiendo mucho ese documental. Lo estaré. A todos. Lo estaremos A todos, viendo. a todos. Pues igual, tuviste tus restaurantes, haces asesorías tanto a nivel de comunicación como financiero para restaurantes y otros negocios. ¿Exclusivamente para restaurantes o para otros negocios? ¿Para qué tipos de negocios haces asesorías, pues? El que necesite. Ok. No, pero la consultoría es casi siempre como política, de Ok. comunicación política. Pero en restaurantes también lo has hecho, Un según par. me contan. Entonces, ¿cuáles han sido como los comunes denominadores que has encontrado para que un negocio gastronómico sea exitoso y para que los comunes denominadores para que fracase? Controlar los gastos. Ok. Tienes que controlar los gastos siempre. Los desperdicios. El dicho es, se ganan los pesos y se pierden los centavos. Ya. Y necesitas tener recetas estándar. O sea, esto puede resultar muy obvio, pero no es una mentalidad. No, y no, común. definitivamente no, y lo sé porque hubo muchos restaurantes en los que sí llegué y tenía como por ejemplo, me pasó que en el último restaurante que trabajé, pensé que iba a llegar a hacer producción de pasta, no, pasé a la cocina, lo cual me pareció nefasto porque no quería trabajar en cocina, pero pues era lo que había. De repente se abrió una vacante para ser jefe de producción de pastas, lo logré. Pero cuando llegué no habían recetas estándar de nada. Entonces sí, es muy curioso que uno llegue a capacitarse en un lugar como, bueno, aquí cómo se preparan las cosas y qué se hacen, y te digan, no sé, organízalo tú, para eso te contratamos. Entonces sí, no es... Entonces no es raro. Desafortunadamente me pagaron una miseria y les dejé las cosas bien organizadas. Afortunadamente ese negocio quebró tiempo cercano después. Perdón. Pero sí tienes razón y es un común denominador que la gente no tenga recetas estándar. Y porque el tener los productos estandarizados pues riña mucho o riña muy seguido con la idea
Ahí sí de cocinar con inspiración y hago lo que me da la gana, ¿no? Pero sí es muy importante porque eso termina teniendo impacto en todo y eh, si no lo combinas además como con un buen rastreo de el mercado, ni siquiera llegando al precio de venta, sino ante todos los costos. Sí, por ahí pierdes, siempre vas a perder. De eso no me cabe la menor duda. Y bueno, a mí me sorprende también que mis compañeros de la Perse llevan ahí toda la vida sin, sin pensar en sus costos, mucho menos en tener recetas estandarizadas. Ok. Sobreviven como Pues igual siento que la les sirve. perseverancia, no quiero decir que la tienen fácil, pero pues igual es un lugar que, justamente lo que tú decías, es un lugar que se hace publicidad a sí mismo y que es publicidad gratis. Y que vive lleno. Y más después de pandemia que se repletó por alguna razón. Y que ya es como una parada obligatoria tanto para turistas locales como extranjeros. Entonces siento que, por ejemplo, creo que fue la única vez que fui, que justamente di con el mejor jefe de Bogotá para probar el de Mamaluz, bla, 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 bla. Igual sí le di una vuelta y hay varias opciones. En caso de que un lugar esté lleno, pues seguramente otro va a estar desocupado y pues tienes chance de comer ahí. Entonces siento que hay lugares que de todas maneras sí tienen la ventaja de, al ser muy transitados, pues la gente llega sola. Entonces, vamos a ponerlo en estos términos. Tú puedes, tú tienes unos deseos, unas intenciones, unos valores si quieres. Y quieres que el producto que ofrezcas, que vas a hacer y que ofrezcas tenga un propósito. Tú puedes armar un negocio con un propósito, de verdad. Como de, quiero compartir esta cosa porque yo opino que el resto de ajiacos no está bien. Sí. Pero también necesitas hacerlo sostenible. Entonces, Sí, claro. Y si no combinas bien ambas cosas, pues también pues te vas a joder. Ok. Ahora, hablando de mis compañeras o mis compañeras de la perseverancia, a donde iba era, siempre me ha sorprendido que lleven tanto tiempo, porque acá hablábamos desde mucho antes de que la perseverancia fuera Claro, la perseverancia. llevan toda la vida y toda la vida puede ser más de 50 años con esa misma forma de hacer las cosas, como tantos negocios. Ya. Cambiarle un poquito eso, como más más conciencia de los costos, de pronto mejoraría esa sostenibilidad. Y también es la diferencia entre un negocio de supervivencia y una empresa. Pues un negocio ya con todo ordenado. Sí, claro. Por eso sorprende que uno ve estas pues, historias de no tenemos recetas estándar en restaurantes, que uno dice, acá, Hacen todo bien. acá programaron hasta dónde iba el florero tal. Ya lo tenían súper claro. Pero sí, eso se escucha todo el tiempo. Y que, hablando del mercadeo, ¿qué es lo que crees que mejor comunica las intenciones que tiene un restaurante para ser exitoso? Es bien difícil. Es que es muy complicado, por eso te pregunto, porque, porque como lo mencionaba antes, puede ser el lugar, pero también puede ser la comida, pero también puede ser... No sé, o sea, hay un número de cosas que... Y porque el desafío es que no tengas que estarle diciendo, mi restaurante es esto. Esto es lo que vas a ganar haciendo como una declaración de todo en todas partes, sino que sea completamente invisible, pero igual te vas con una noción y que esa noción sea preferiblemente muy compartida por todos
que van a comer allá. Yo creo que un ejemplo, pues lo que pasa es que es un extremo, pero Crepes es genial en eso. Porque además, todo el tiempo, tienes a la señora loca metiéndote sus mensajes de autoayuda, como sea, en el individual y en el libro que vende y en la carta y en su carrera musical, y todo eso a todo el mundo le resbala. Yo compré el libro de aforismos de esa señora por pura ironía. Es súper divertida. Es súper divertido. Una compra irónica. Sí. Es muy, muy chistoso. No, y acá no te juzgamos porque nosotros hemos llegado a hacer cosas muy similares. Es muy chistoso, es aterrador también. Pero bueno, a todo el mundo le resbala. Y si llega a percibirlo, incluso puede causar molestia. Pero la gente va a Crepes y no saben cuál es ese no sé qué. Y es el mejor restaurante de Colombia. Es el mejor restaurante de Colombia. Repítelo. Crepes es el mejor restaurante de Colombia porque todo el mundo sale feliz de Crepes, aunque salga insatisfecho. Porque es hermoso, porque es igual en cualquier lugar. A mí se me hace que las recetas fuera, y hablando de lo de la estandarización, ellos son los que tienen recetas más estandarizadas. También. Porque tú así comes, o sea, por eso es que siempre tienes un plato favorito. Pero porque ellos, esa es la otra cosa. Crepes es tan buena puesta en escena que son Frisbee. Ellos son Frisbee, que es el segundo mejor restaurante de Colombia. Correcto, estamos de acuerdo. Tienen una planta donde producen absolutamente todo, pues por eso es que es igual en todas partes. Pero de puertas para afuera tú te vas con que es un restaurante maravilloso, de últimas. O sea, la decoración de Crepes es la vanguardia, pues. Por eso también es aspiracional y sigue siendo aspiracional, ¿no? Tienen comida para todo el mundo, siempre vas a encontrar algo que te deje feliz, tienes sopa, ensalada, algo que parece seco, y postre, y café, y no sé qué, y no saliste no fue como haber ido a Fridays, te sentiste wow, pero no sabes qué pasó, porque no es son otros elementos los que te están comunicando todo eso. Y al margen, entonces dejan que la vieja loca hable de ángeles y que ellos ponen un bocado de Dios en tu boca, porque es algo que dicen. Y así. A mí lo que me sorprende más de Crepes es que haya sido así desde que yo soy niño. Esta vaina lleva ahí. Y que la estética no cambia y se sigue viendo bonito a través del tiempo, no envejece mal. Es impresionante eso, tienes razón. Y lograr eso también necesitas muchísimo trabajo para que no parezca forzado. Es muy, muy, muy difícil. Tal vez no llegas a un concepto, pero sí a la experiencia. Tú sabes qué sacas de ahí. Y la otra dificultad de los conceptos es cuando te preguntan ¿comida de qué tipo? ¿Qué tipo de respuesta darías a eso? Porque normalmente se da en términos de... ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo de qué o qué? O sea... ¿Cómo esperan? Cuando alguien te pregunta eso, ¿qué tipo de respuesta está esperando? Y normalmente es alguna nacionalidad. Entiendo. Yo no suelo decir comida italiana, sino pasta artesanal. Yo lo suelo reducir a eso. Aunque también, justamente últimamente he tenido un conflicto, porque aparte de, o sea, dentro de toda la línea de cosas que tengo en mi catálogo, las clases, los productos para llevar, las cenas, etcétera, 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 también tengo rollos de canela.
que realmente los hago por mero gusto personal. Me encantaban los de cinnamon roll, se fueron de Colombia, los extrañé mucho, Adrián me los hizo y ya tuve quien hiciera rollos de canela. Y luego yo los aprendí a hacer y dije, pero las cosas de pastelería en general, o sea, yo sé cuánto cuestan. Lo sé pues porque me toca hacerlas. Pues eso, o sea, las hago y les calculo el precio y no sé qué, pero en la mayoría de ocasiones son un robo, muchas veces. Entonces por eso vi como una oportunidad y por ejemplo, entonces después volvió Cinnamon Roll otra vez, pero ahorita ya es un robo. El precio me parece excesivo para lo que venden. He visto otros rollos de canela que últimamente también es como las tendencias en restaurantes se están yendo muy a los extremos a ser o muy minimalistas o muy maximalistas. Entonces te venden como este platico con una espuma y con una cosa y eso cuesta un montón de plata. O te venden la hamburguesa de 20 pisos y uno no encuentra nada en medio, con lo cual uno se encuentra realmente satisfecho. Eso, la hamburguesa de 20 pisos es lo que me parece que pasa, por ejemplo, con las cosas de pastelería. Por ejemplo, las cookies, las croissants con cookies, con galleta. Eso me parece una cosa monstruosa y no en el buen sentido. Sí. Entonces, por eso quise como acudir a ese concepto de hacer mis rollos de canela. Pues una cosa a medida, que se pueda comer, que sepa rico, con lo cual te sientas satisfecho y que no sea tan dulce también. Porque por ciertas situaciones, primero de salud y segundo de que a mí ya no me está gustando tanto las cosas tan dulces, pues entonces las hago a mi gusto. De repente me ha ido muy bien con los rollos de canela, pero no lo veo muy identificado con la identidad que yo digo de ¿qué comida haces? Pasta artesanal y me toca decir, además hago rollos de canela. Entonces son como cosas que yo digo, a lo mejor y sí me toca crear una marca aparte para los rollos de canela, porque también, porque claro. Pues cómo hago para relacionarlos si no lo veo realmente dentro del concepto que he creado, que llevo años y años y años dentro del nido pasta. Cuando los rollos de canela pues también se venden bien, es algo que me gusta hacer y a la gente también les gusta. Entonces sí veo la complicación de la pregunta que hiciste como ¿y qué comida vendes? Pero sí, o sea, la respuesta que yo suelo dar es pasta artesanal. ¿Y la gente entiende? Sorprendentemente sí. Bueno, sorprendentemente sí. Sí es fácil de transmitir. Sí, sorprendentemente sí. Y cuando no lo entienden, no es como, no me interesa saber, no te voy a preguntar, sino, ¿cómo así? Y pues ahí es donde da la oportunidad de explicar qué hacemos y no sé qué. Y la gente también en el taller se ha encontrado con la sorpresa de que no solamente hablemos de elaboración de pasta artesanal, sino pues que hablemos también de la pasta de paquete. Que por eso, pues mientras almorzamos te decía, aquí en este taller somos defensores de la pasta de paquete. Solo que depende de la pasta de paquete y por eso también te enseñamos a escoger tus opciones que hay en el mercado. O que tengas tú tu propio criterio de acuerdo a lo que nosotros te estamos diciendo, como, mira, te puedes ir desde la parte visual, desde la parte del tacto, desde la parte del gusto, una buena pasta de paquete sabe así, o es de esta manera. Pero sí es complicado llegar a un concepto. También dificulta las cosas cuando uno va a recomendar algo. Porque necesita... Claro. Como convertirlo en... ¿Cómo recomendarías crepes? Pues crepes casi que se recomienda solo. Uno lleva a la gente a crepes y ya. Sí, pero de como hecho. Todo el mundo iba a crepes, pues tampoco. De hecho, este importa. TikToker que se hizo, pues que vino a Colombia y se hizo famoso por. No, que el Mr. Taxis lo hizo famoso. Este señor español que vino a pasear por Colombia, el Amazonas, Cali, Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un man que vino, o sea, se hizo famoso en TikTok porque se pregunta en español, el man es español y decía como, ¿qué es lo que tiene Colombia que todo el mundo está yendo allá? Y Mr. Taxes vio la oportunidad y, mijo, Colombia tiene esto, venga, le muestro. Y se trajo al influencer y lo llevó, me sorprendió que no lo llevó a los destinos turísticos, o sea, obviamente sí lo llevó a Medellín, a Cartagena, bla, 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 pero no lo llevó tampoco o sea, no solamente lo llevó a esos destinos turísticos que son predecibles, sino que lo llevó al Amazonas, lo llevó al Pacífico colombiano, lo trajo a Bogotá, pero no a Andrés Carne de Res, sino a jugar tejo, y cosas así por el estilo. El caso es que el man después fue a España y quedó tan enamorado de Colombia y la identidad de Colombia está tan atada a crepes
que dijo en un video: voy a llevar a mi mamá en España a un crepes que queda en Madrid. Sí. Porque crepes es muy rico. A ese nivel llega crepes. Sí. Sí, sí, sí. Es que es el mejor restaurante de Colombia. Me encanta que la conclusión del podcast sea: crepes es el mejor restaurante de Colombia. Por favor, patrocíname. Pero se vuelve difícil pues cuando ya se trata de negocios como menos consolidados. Lo otro también que quiero, perdón que te interrumpa, lo otro que quiero saber es si alguien después de escuchar este podcast se antojó de algo de crepes, por favor no lo dicen en comentarios. ¿Qué es lo que siempre qué fue piden lo la que- misma mierda en crepes? ¿Cuál es su misma mierda de crepes? El mío además, hagamos este paréntesis, y hablando de estandarización, tienen tan jodida lo de la estandarización que mi favorito de crepes es pues lo que es un crepe muy de niño chiquito, porque es jamón y queso con salsa de tomate napolitano por encima. Ok. Hay dos formas de llegar ahí. Pero una les da cortocircuito y otra, pero era posible hace mucho. Y la otra es el único camino válido. Ok. Entonces, si pides una crepe de jamón y queso con adición de tomate, no la logras. No, eso no se puede. Es que, se ponen nerviosas. Como, un momentico, y van y miran. No se puede. Eso lo aprendí muy duro. Y la otra es pedir un crepe romano, que es queso con salsa napolitana, con adición de jamón. Ese sí es viable. Ese sí lo tienen en el software de inventario, en el sistema. En el sistema. Ese ya no se les explota. Sí, la porque cabeza. yo soy las personas fastidiosas, que es como en el primer restaurante, en el segundo restaurante donde hice mis prácticas. Yo soy la persona que para el risotto necesito echarle champiñón, necesariamente. Y tiene que estar cundido de queso. Pero entonces yo soy la persona fastidiosa que o tienes, o sea, el restaurante o tiene un risotto fungi o un risotto de quesos, pero no tiene los dos mezclados. Entonces a mí siempre me toca pedir: por favor me das una adición de de hongos, y soy ese tipo de persona fastidiosa, lo reconozco. Pero bueno, es un buen dato de crepes, no sabía que se podía. Sí. De hecho de hecho sí tengo uno que sí hago la adición, que es la mezcla, que es el de ternera con champiñón con espinaca, con adición de espinaca. Me gusta hacerla. Eso Algo es como... así era lo que pedía mi papá siempre. Esa era su misma mierda. Ok. Misma mierda siempre. Ese era un grupo en Facebook. ¿Sí lo conocías? No. Como de los primeros grupos de Facebook era siempre pido la misma mierda de crepes. Y era decir cuál era su misma mierda. No, pero a mí la pregunta de qué es lo que siempre pides en crepes, pues parece una pregunta cliché. Quiero saber si se antojaron de algo de crepes y qué pidieron. Porque incluso yo en este momento estoy antojada de salir y comer algo en crepes en este momento. Un helado, uy, qué rico. El productor también me todo, uy, sí, qué rico. Pero bueno, Sí. lo que a donde yo ahorita era un restaurante más pequeño, sí se tiene que esforzar mucho más en el concepto o algo que está arrancando. Sí, claro. Más difícil, porque en realidad eso es lo único que te va a permitir comunicárselo a otra persona. Y es muy difícil. Decirle a alguien que es rico nunca es suficiente, por alguna razón. No, y es algo que yo hablaba con Viviana en el episodio pasado, y es: yo nunca me he metido a la carrera de foodie. Pensé que podría lograrla una vez yo supiera cocinar. Y por eso porque yo pretendía hacer en algún momento crítica gastronómica o hablar de restaurantes, pero es que a mí me parece muy denso hablar del trabajo de otra persona. Entonces, si es difícil, entonces imagínate que yo te recomiendo un lugar, pero desafortunadamente ese día te fue mal. O sea, ni siquiera quise ser médico por la conciencia de que de pronto te operes conmigo y te vaya mal. No quiero cargar con la responsabilidad de recomendarte un mal restaurante, ¿sabes?
ni siquiera quiero cargar con esa responsabilidad. Entonces sí es difícil. O sea, a mí me parece muy difícil, a mí me parece... O sea, no entiendo cómo existen los foodies y tienen la ligereza de hablar de la comida de algún lugar, siendo que uno, pueden estar dando una mala recomendación, porque uno puede ir y le puede ir mal, y dos, estás hablando del trabajo de otra persona. Entonces, sí me parece un poco denso. Pero a mí sí me gusta hablar cuando encuentro algo que... Sí, que vale mucho la pena. Sí. Y sobre todo si es, pues si es pequeño. No una joya perdida. Una joya escondida en mi... decía, amiga. Yo no sé si haya que cortar eso. Saludos a Ingrid. Sí, ponemos el ternurín, sí. Sí. Ay, bueno. Ya para terminar todo lo que hemos hablado, normalmente en cada capítulo hacemos una pregunta muy personal para cada persona que ha venido. Y tú me mencionabas que, bueno, mencionaste algo que te dificultaba como llevar a veces a cabo proyectos. Entonces quería saber cuál es justamente tu mayor debilidad a nivel creativo, pues para desarrollar ideas y gestionar tus proyectos a nivel creativo. Sí. No a nivel de gestión o de ejecución, no, creativo. Que es muy difícil matar a los hijitos. Explica tu maqueta, por favor. Ese es como un principio, es un principio de la ideación, Ajá. que es kill your babies. Nunca quedarse con la primera idea. Pero la primera idea es lo que uno dice, no, esta es genial, o sea, ¿cómo la voy a desechar? Claro. O se inventa otra, no, pero es que la primera era más... Eso es bien complicado. Porque... Y también es algo muy arrogante, ¿no? No darse ese tiempo ni dar la oportunidad de que otros encuentren todo lo que le puede volver inviable. Uno mismo no hacer esa reflexión. Y entonces por ahí es que uno no mata a los hijos. Es difícil. Cuando uno aprende ya a hacerlo como más sistemáticamente, no es que yo sepa hacerlo. Justamente es tu debilidad. Entonces de pronto puede llevar a mejores cosas. Ok. Y la página en blanco, eso también es... ¿A los bloqueos creativos? Sí. Pero ahí sí, eso es un poco más fácil de solucionar, que es también hablando con gente. Sí. No, sí, uno a veces tiene que salir a algún lado, respirar. Sí. Y usar ChatGPT, eso también ayuda mucho. Bueno, aquí tenemos como ciertas discusiones sobre el uso de inteligencias artificiales. Que seguramente si me pongo a hablar sobre esto, este capítulo dura 1 hora más. Y no es la idea. Puede haber una parte 2, pero... Entonces, cuando no tienes con quién hablar, puedes usar ChatGPT. Claro. Sí. Algo te va a decir. Ok. Bueno, muchísimas gracias A ti. por haber venido, por tener la intención y la iniciativa de venir a este espacio. Gracias a ti. Espero que te haya gustado esta conversación. Me pusiste a pensar en muchas cosas. Espero que tú también hayas quedado pensativo sobre algunas otras. Sí. Por eso es chévere hablar con la gente. ¿Quieres que la gente te siga en algún lado en redes sociales o que te conozcan por algo? O, aparte de por lo que dijiste acá. O... Yo ya no uso Twitter porque no he vuelto. Y ahora ya no hay incentivos para volver, todo lo contrario. No, sí estás bien. En redes sociales soy Juglar del Zipa. Ok. Sígame en Flickr. Ok. Ahí está. Solo Antes no dijiste Tumblr. No, nunca tuve Tumblr. MySpace sí. Sí, obvio. High five si alguien recuerda. Bueno, ahí está para que sigan a Miguel. A mí me pueden seguir de nuevo en Pau Raya al Piso de la Cocina, en TikTok, en Instagram.
Espero que este capítulo salga pronto, por favor. Un agradecimiento a nuestro productor Adrián Grijalva, a nuestro editor Gabriel. Y pues también nos pueden comprar nuestros productos en @niopasta para que este tipo de proyectos sigan adelante. Un abrazo y gracias por vernos. Chaito. Chao.